Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer una inversión bastante profunda, muy rigurosa pero también muy clara, en una reciente y fundamental sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Quienes trabajamos y estudiamos el derecho laboral sabemos perfectamente que aquí los detalles lo son absolutamente todo. En este desglose no nos vamos a quedar solo con el qué decidió la Corte en este complejo caso de despido, fuero sindical y debido proceso que involucra a la empresa Fortox S.A., sino que vamos a entender exactamente el porqué. Vamos a ver paso a paso cómo el máximo tribunal tuvo que entrar a corregir una serie de errores constitucionales gravísimos cometidos por un juez de menor jerarquía. Así que, bueno, entremos en materia. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante directa. 1. El contexto y problema jurídico. 2. El alcance de la carta de despido. 3. El debido proceso disciplinario. 4. La justa causa sin daño material. 5. La proporcionalidad y la doctrina de la OIT. Y cerraremos con el punto 6, la decisión final de la Corte Suprema. Sección 1. Contexto y problema jurídico. Veamos las bases de todo este caso. A ver, la línea de tiempo aquí es fundamental para entender el enredo. Tenemos a un trabajador de Fortox S.A. que se desempeña como guarda de seguridad armado en un turno nocturno. Resulta que en mayo de 2024 adquiere la calidad de aforado sindical. Hasta ahí, todo normal. Pero el punto de quiebre ocurre la noche del 15 de octubre de 2024. Durante su turno, y ojo, portando su arma de dotación, este trabajador se conecta virtualmente a una asamblea sindical por casi 2 horas. Usa su celular y lo hace sin ningún tipo de autorización. La empresa, lógicamente, inicia un proceso disciplinario en diciembre. Citan al trabajador a descargos, pero él decide sistemáticamente ignorarlos. Finalmente, el 13 de enero de 2025, Fortox S.A. emite la carta de terminación del contrato con justa causa. Sin embargo, por la condición del trabajador, este despido queda en pausa, sujeto a la autorización de un juez. Y claro, esto nos ilustra de manera brillante cómo funciona la figura del fuero sindical en la práctica. Según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, esta garantía funciona como un escudo. Impide que ciertos trabajadores sean despedidos o desmejorados sin que exista una justa causa, pero esa causa tiene que ser calificada previamente por un juez laboral. O sea, Fortox S.A. no podía simplemente decirle «estás despedido» y ya. Requería iniciar un proceso especial de levantamiento de fuero sindical para que la justicia avalara que efectivamente había motivos legales de peso para terminar el contrato. Y así es como llegamos al verdadero problema jurídico central que formula la Corte Suprema. La pregunta no es simplemente si el trabajador cometió o no una falta. La pregunta es si esa conducta, analizada bajo el rigor estricto del derecho laboral, constituía una justa causa plenamente comprobada que permitiera levantar ese escudo protector del fuero sindical y, por ende, autorizar el despido. Un tribunal de segunda instancia en Cali había dicho que no. De hecho, revocó el permiso para despedir. Pero la Corte Suprema, al revisar todo esto vía acción de tutela, encontró unas fallas constitucionales monumentales en esa decisión. Pasemos a la sección 2, el alcance de la carta de despido. Hablemos de cómo se notificó esto. La evidencia documental en el expediente es contundente. El Tribunal Inferior argumentó que la empresa había hecho unos señalamientos muy vagos y que eso imposibilitaba la defensa del trabajador. Pero si revisamos el documento, la realidad es otra. Fortox S.A. detalló meticulosamente todo, que el trabajador realizó actividades no autorizadas por un intervalo de 2 horas, que desatendió sus funciones, que usó un medio tecnológico prohibido y que puso en riesgo los bienes que debía custodiar. Ignorar una evidencia tan clara y palpable que está justo ahí en el expediente, bueno, esa es la definición del libro de un defecto fáctico por parte del juez de segunda instancia. Y el asunto no se queda en una simple narración de hechos. La empresa enumeró de forma taxativa, uno por uno, los numerales específicos del artículo 30 del Reglamento Interno de Trabajo que fueron vulnerados. Se le comunicaron los hechos, las pruebas y la calificación exacta de la falta. La Corte Suprema fue enfática en decir que esto garantizaba plenamente el derecho a la defensa del trabajador. Lo que pasó fue que el Tribunal Inferior se puso a exigir requisitos adicionales de redacción, formalismos que simplemente no están en la ley, configurando así un error protuberante en la forma en que valoraron las pruebas. Vamos con la sección 3. Debido proceso disciplinario. Analicemos el trámite paso a paso.
Aquí la Corte Suprema identificó un nuevo defecto fáctico. Constataron que el tribunal simplemente hizo caso omiso de las pruebas del trámite disciplinario que aportó Fortox S.A. Los pasos están documentadísimos. Primero, se citó al trabajador por correo electrónico. Como él se negó a rendir descargos de forma telefónica, lo cual, por cierto, es una modalidad totalmente válida, la empresa fue un paso más allá y le envió una segunda citación con un cuestionario escrito, dándole tiempo suficiente para responder. ¿Y qué hizo el trabajador? Guardó absoluto silencio. Pese a esta muestra de total diligencia por parte del empleador, el Tribunal Inferior, de manera sorprendente, concluyó que se le había vulnerado el debido proceso. Y justo aquí reside el núcleo del error jurídico. La Corte Suprema tuvo que aclarar de forma muy contundente que, cuando un empleador va a terminar un contrato por justa causa, su obligación legal y constitucional se limita a dos cosas: informar las razones concretas y darle la oportunidad al empleado de defenderse y controvertir. Eso es todo. No obstante, el Tribunal Inferior pretendía exigirle a Fortox S.A. garantizar una supuesta reprogramación con garantías efectivas, un requisito procedimental completamente inventado que no existe ni en la ley ni en ninguna convención colectiva. Ojo, exigir cargas procesales que no existen configura un defecto sustantivo gravísimo. Entramos a la sección 4. Justa causa sin daño material. Una discusión sobre la violación de normas. Para entender la magnitud de esto, comparemos las dos posturas. El tribunal argumentaba básicamente que, como no hubo una queja del cliente, o como no se demostró un daño material evidente, o un abandono físico del puesto de trabajo, pues entonces no existía la justa causa. Es un poco como si un árbitro decidiera en pleno partido de fútbol que una falta violenta solo vale si el otro jugador sale en camilla. La Corte Suprema corrigió este defecto sustantivo de tajo. Aclaró que la ley laboral colombiana, específicamente en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sanciona la conducta del trabajador por violar sus obligaciones. No exige en ninguna parte demostrar un daño concreto o un perjuicio económico para que la falta exista. Hay que tener en cuenta el contexto. Estamos hablando de un guarda de seguridad armado. El nivel de exigencia es lógicamente altísimo. El reglamento interno de Fortox S.A. prohíbe de forma expresa usar el celular durante el turno y tipifica como falta gravísima desatender las obligaciones de vigilancia. La Corte remarcó que el tribunal incurrió en una falta de motivación. ¿Por qué? Porque omitió explicar bajo qué lógica la empresa tenía que demostrar un daño a terceros, cuando la simple comisión de estas conductas ya constituye una violación grave que legitima el despido. Repito, en derecho laboral, la falta es el incumplimiento de la norma, no necesariamente su consecuencia material. Vamos a la sección 5. Proporcionalidad y doctrina de la OIT. El debate entre directrices y normas. Resulta que el tribunal había argumentado que el despido era desproporcionado, afirmando que debía ser la última ratio, es decir, la última opción posible, y para justificarlo citaron supuestas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Para desvirtuar este argumento, la Corte Suprema no tuvo más que traer a colación el precedente constitucional explícito. Sí, las recomendaciones generales de la OIT son guías importantísimas, pero no son normas vinculantes que obliguen a los jueces a ignorar la ley laboral nacional. Solo lo son si provienen de órganos de control específicos. Aquí, el Tribunal Inferior aplicó una directriz no vinculante como si estuviera escrita en piedra. En consecuencia, esa exigencia del tribunal de aplicar una especie de régimen de sanciones graduales simplemente no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de faltas. El artículo 62 es clarísimo y establece un listado taxativo de justas causas. Si la conducta del trabajador encuadra en una falta grave y el reglamento la califica así, no existe ninguna obligación legal de suspenderlo primero o de hacerle 3 llamados de atención antes de poder terminar el contrato. Alimentarse este deber de gradualidad, sin citar una sola norma real que lo exija, el tribunal incurrió nuevamente en un defecto sustantivo por falta de motivación jurídica. Y finalmente, sección 6. La decisión de la Corte Suprema. El desenlace del caso. Si hacemos un resumen, el fallo de este juez de segunda instancia terminó siendo un verdadero compendio de vulneraciones al debido proceso, pero en contra de la empresa empleadora. Vimos cómo se configuró un defecto fáctico brutal al ignorar pruebas evidentes, como la carta de despido y los correos. Hubo un defecto sustantivo al exigir que existiera un daño material y al aplicar recomendaciones no vinculantes de la OIT por encima de la ley laboral.
Y de principio a fin, existió una constante falta de motivación, porque nunca sustentaron jurídicamente por qué se estaban inventando requisitos procedimentales que el legislador jamás escribió. Así que, con base en toda esta monumental carga argumentativa que hemos revisado, la decisión de la Sala de Casación Laboral no podía ser otra, fue absolutamente categórica. La Corte amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia de Fortox S.A., dejó totalmente sin valor ni efecto la decisión del Tribunal de Cali y le dio una orden directa. En un plazo perentorio de 10 días deben emitir una nueva sentencia de reemplazo, y esa nueva sentencia tiene que acatar de forma estricta la jurisprudencia y las normas legales que acabamos de analizar. Para cerrar nuestro desglose de hoy, nos queda una reflexión muy profunda sobre nuestro Estado de Derecho. Sabemos que el fuero sindical es una protección vital, es importantísima, pero bajo ninguna circunstancia es un cheque en blanco. Cuando vemos que los jueces empiezan a exigir daños materiales que la ley no contempla, o se inventan procedimientos de descargos alternativos que no existen, o deciden aplicar reglas no vinculantes por encima de nuestra legislación nacional, lo que hacen es quebrar por completo el equilibrio. Porque si quien administra justicia crea las reglas sobre la marcha, la certeza jurídica simplemente desaparece. Y es por eso que la intervención de la Corte Suprema en este caso en particular termina siendo un precedente técnico y pedagógico de muchísimo valor para el derecho laboral contemporáneo. Esperamos que esta explicación haya servido para comprender realmente el nivel de rigor que exige nuestra jurisprudencia. Gracias por acompañarnos.